Volvemos. Bueno, antes de avanzar con el otro tema nuevo, vamos a ver otro caso de recursividad. Para esto, voy a checarlo un cachito más. Okay. Vamos a ir a un caso donde lo que queremos hacer es básicamente saber cuánto tardo, cuál es la distancia de un lugar a otro. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, para llegar desde Buenos Aires, ¿cuál es la distancia a Puerto Madryn? ¿Cuál es, por ejemplo, de Buenos Aires a Puerto Deseado? ¿Sí? Y como ir sabiendo cuál es la distancia total. Para eso la información que nos dan es, en vez de decirnos, bueno, la distancia de Buenos Aires a Puerto Madryn y de Buenos Aires a Puerto Gallego, o no, dije, a Puerto Deseado, perdón. Lo que hacen es decirnos la distancia de Buenos Aires a Puerto Madryn y después la distancia de Puerto Madryn hacia el otro punto cercano que es Puerto Deseado. ¿Sí? O sea, la información que nos van a dar es como la distancia de un punto a otro y para saber la distancia a otro punto tengo que calcularla como la suma del punto intermedio al otro, ¿sí? Para eso nos dan esta información, ¿sí? O sea, para ser más explicativo, tal vez, un cachito al Canvas, al buen Canvas, que cada vez tiene cosas más escritas. Pero, por ejemplo, si yo estoy acá en el punto en Buenos Aires, y quiero ir hacia otro punto, por ejemplo, había dicho a Madryn. Estoy escribiendo con el mouse, así que no, hoy no enchufé para escribir. Pero supongan que la distancia de esto a esto es 1300. Y quiero ir a otro punto más distinto. Una flecha media rara. Un círculo medio raro. Deseado, puerto deseado. ¿Sí? Voy a poner solo deseado para no tenerlos acá toda la tarde. O sea, no más de lo normal a lo que voy. Y la distancia de Madryn a Puerto Deseado son 732 kilómetros. Entonces, si yo quisiera saber la distancia de Buenos Aires hacia Puerto Deseado, sería esta distancia más esta distancia. Y si yo en realidad quisiera ir hacia otro punto que está por acá, lo que debería sumarle es la distancia esta nueva que acabamos de agregar, que básicamente sería esta distancia, este punto cercano, más esta distancia total que está acá. ¿Qué es la distancia total que está acá? Y la distancia hasta este punto cercano, si estoy acá, más la distancia desde acá hasta acá. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea de lo que queremos hacer? Sí, genial. Perfecto, entonces vamos a ver cómo hacer esto. Para eso dijimos que nos dan las distancias estas intermedias, estas que están acá, ¿sí? Las flechitas básicamente, flechitas negras.
negras de acá, ¿sí? O sea, la relación entre estos dos nodos. Entonces, ¿cuál es la distancia de un punto al otro? Distancia total, ¿vale? De un lugar a otro lugar, me va a dar unos kilómetros, ¿sí? Acá tengo dos opciones. La opción es que vaya a un punto que estoy conectado directamente, ¿sí? Como es el caso este que está acá. El caso 1, ¿sí? Que es que yo ya la sé la distancia, ¿sí? No tengo que inferir nada. Entonces, mi distancia es la distancia que hay de un lugar hacia otro lugar, con los kilómetros. Vamos a probarlo para ver si eso es cierto. Vamos a hacerle un make. Uy, me murióse la consola. Si me ven que estoy haciendo como contorsionismo es porque no veo veo como el 75% de mi pantalla. Sí, si no, ni se explica por qué para ver algo que normalmente uno debería ver yo tengo que hacer así. No me volví loco, sino que solo veo una parte de la pantalla. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, ¿cómo lo probamos? Y lo probamos con alguna de estas distancias. Distancia total. Primero cargo SweetProlog, porque si no, no va a andar ni en pedo. Prolog de clase 5.p. Entonces, ahora probamos la distancia total de Buenos Aires a Puerto Madryn. ¿Cuánto es? Kilómetros. Decime cuánto es. Y vamos a ver, me dice 1300. Perfecto, lo que decía ahí. Sí, acá, nada raro. Si le preguntara cuál es la distancia total ahora de Puerto Madryn a Puerto Deseado, como no hay un camino directo, me dice que es falso. Sí, o sea, yo todavía no resolví ese caso. Entonces, acá pasa un poco como lo de ancestros, un poco. ¿Cuál es la distancia de Buenos Aires a Deseado? Y es los 1300, sí, o sea, de Buenos Aires a algún punto, más la distancia de este nuevo punto hacia el lugar que quiero llegar. Si el lugar que quiero llegar es Deseado, sería solo esta distancia. Pero si fuera este nodo que dijimos que le íbamos a poner Ushuaia, no sé por qué lo está escribiendo tan chiquito. Y siempre hago lo mismo, sí, re bestia. Pobre Argentina. Tengo un problema con un Ushuaia, USH. Cerebro ya a esta altura no anda. Ushuaia. Espero que no haya nadie de Ushuaia. Si no me debe estar odiando. Tendría que haber elegido una más fácil. Entonces, Tuki, la distancia de Buenos Aires a Madryn hubiera sido los 1300 más esta distancia total. ¿Sí? O sea, es la distancia de Madryn más, es la distancia de Buenos Aires a Madryn más la distancia de Madryn a Ushuaia. ¿Sí? Entonces, sería en este caso la distancia total de un lugar a otro lugar. Distancia total le voy a poner. Sí.
¿qué pasa? Es la distancia a otro lugar, ¿sí? Como antes, pero ¿qué tengo que pedirle ahora? ¿Alguno se anima a decirme? O sea, acuérdense, es la distancia, en este caso a Madrid, ¿sí? Porque es un punto cercano, un punto con el cual está conectado, más la distancia de Madrid hacia esto, hacia el punto final, independientemente de si acá hay algo en el medio. Más otra distancia, exacto. Pero ¿cuál distancia? Porque acá tenemos dos distancias. Distancia y distancia total. ¿Qué diferencia hay entre distancia y distancia total? Distancia es la distancia desde un punto a otro punto adyacente, ¿sí? O sea, uno de estos que teníamos acá. ¿Sí? Es de un nodo hacia otro nodo con distancia 1, ¿sí? Con alcance 1, ¿sí? Pero yo no quiero acá la suma de la distancia, o sea, quiero la suma de la distancia de un punto hacia otro más la distancia total que haya hasta que llego al otro desde este nuevo punto, ¿sí? O sea, la distancia que hay desde Madrid hasta que llego a Ushuaia, independientemente si paso por un punto o por dos. Entonces, lo que debería hacer es la distancia total del nuevo lugar, ¿sí? De otro lugar, hacia, perdón, acá hay un tema, nuevo lugar o lugar intermedio. Entonces, la distancia total desde el lugar intermedio hacia mi punto final, hacia mi lugar final. Si quieren, acá le podemos poner lugar o destino final, ¿sí? Como una serie que existía hace mucho en el canal 11, creo. Seguramente no tengan idea de qué estoy hablando, pero no importa. Eh, entonces, con eso sabemos la distancia hasta este punto y le queremos adicionarla desde el punto intermedio hasta que llegue al destino final. Y a eso le vamos a poner kilómetros desde intermedio. Entonces, la distancia total es la suma entre los kilómetros hacia el lugar intermedio, vamos a cambiar esto, más la suma desde el lugar intermedio. Kilómetros desde intermedio. Y, o sea, calculo la distancia desde este lugar hasta un lugar intermedio y desde el lugar intermedio los kilómetros que tenga hasta llegar a este nuevo final. Entonces, era, sí, más otra distancia, como habías dicho Daniela, pero la salvedad es que es la distancia total desde el lugar nuevo hacia el lugar final. Y también me preguntaba, ¿se puede pensar distancia total menos la anterior? Eh, sí, o sea, el recorrido, si querés, podrías hacerlo. No sé si restando se puede, no. Cuando veía de agregar el segundo tramo. No entendí muy bien lo que querías restar, perdón. Ya lo resolví.
No, pero comentame porque tal vez es otra opción válida. Bueno, cualquier cosa si te queda duda, o sea, si se te ocurre cómo explicarme, mandámelo a consultas, ¿sí? Entonces, en destino total, la regla de distancia no debería decir destino final en vez de lugar intermedio. A ver, vamos a ver. Dice, a ver, distancia, lugar intermedio, ¿sí? O sea, porque esta es al primer punto, al lugar nuevo al que vas. Y la distancia total es desde este lugar nuevo o este origen nuevo hacia el destino final. Entonces, creería que está bien. Sí, o sea, esto es para dar un paso, como para ir a un lugar nuevo y desde ese lugar nuevo contar los kilómetros. Sí, lo podemos probar porque estamos en sistemas, lo cual es muy bueno, podemos probar las cosas. 2032. 2032, a ver si daba bien. 1300 más 732, 2032. Nico dice, A hacia X1 da... Ahora ya iba a tu duda, Nico. Dame un toque. Que es una muy buena pregunta. Ahora lo revisamos. ¿Qué pasa? Pero hasta acá más o menos se entiende esto. Más allá de la duda ahora puntual de Damián Nicolás Creut. Voy a hacer un par de control Zetas, así saco un par de líneas. A ver, ¿tengo algún lugar más? ¿Alguna forma más de llegar a Puerto Deseado? Puedo llegar por Río Gallegos, de Calafate, de Chaltén, ok. Ah, por Calafate. Ok, bueno, sí. Vamos a poner un lugar más. Vamos a suponer que a Puerto Deseado se llega de otro lugar. Llega pasando por Tigre. No tengo la menor idea de cuál es la distancia de Buenos Aires a Tigre y menos de Tigre a Puerto Deseado. O sea, lo que pregunta ahí Damián era, ¿qué pasa eh, si si puedo llegar desde dos puntos distintos hacia, hacia un lugar, ¿sí? Por ejemplo, si puedo llegar desde Buenos Aires mediante Tigre o mediante Madrid. Si cambian algo, ¿qué debería pasar? Son 25,9, dice el buen Google. Y desde Tigre, no creo que haya una distancia tan específica, pero tal vez Google me sorprende. Sí, gracias Google, 2040. No tengo ni idea si va a dar lo mismo. Creería que no. Está cerca, pero no lo mismo. Buenísimo.
La distancia directa es de... Bueno, sí, son números. Es aproximado y como para no poner una burrada de, no sé, 800 kilómetros de Buenos Aires a Tigre. Bueno, la cosa es esta. Vamos a agregar esta distancia nueva de Tigre hacia Puerto Deseado, dijimos, y Google decía que daba 2040, 2040 redondeando. Y vamos a ver qué pasa en ese caso, que tenemos dos caminos por los cuales ir. Vamos a preguntar distancia total de Buenos Aires hacia Puerto Deseado. Y me dice que es 2032, sí, que era la cuenta original. Esto más esto me va a decir que no recargué el archivo, creo. O tal vez lo escribí mal. Ah, no, me falta la distancia de Buenos Aires a Tigre. Un genio. Me faltó la otra. La de Buenos Aires a cosa. Probamos. ¿Vieron por qué es importante probarlo? Porque tal vez uno piensa que anda, pero se olvidó una gilada. Bueno, y me dice la otra distancia. 2065. Son dos distancias. ¿Por qué? Porque me está diciendo cuál es la distancia por distintos puntos. Y acá va a depender de su modelo, de lo que quieran responder. Si acá depende un poco del enunciado y de lo que sea necesario, tal vez esta es una opción válida porque te dicen, mira, si vos, hay dos distancias posibles, de Buenos Aires a Puerto Deseado puede durar, ir por una distancia de 2032 kilómetros o por 2065.9. Ahí, bueno, depende seguramente de por dónde vayas. Pero que te diga, bueno, la distancia son esas dos posibles, porque en realidad no es una distancia lineal, si son distancias entre ciudades. Entonces, tal vez eso sirva para el negocio. O tal vez es, no, mira, dame la mínima. Ah, bueno, está bien. Entonces, tal vez tengo que hacer una cosa más, otro, otro predicado o algo que se quede con la mínima entre todas las distancias que existen de Buenos Aires a Puerto Deseado. Pero bueno, depende un poco del el negocio y de lo que pida el enunciado. En este caso en particular, me da lo mismo. Pero sí, o sea, es totalmente correcto eso que decías, Damián. Va a ligar ambas opciones. Pero si quisieras la posta la más corta, probablemente tengas que hacer un for all para sacar la más corta de todas. Sí. Si queremos, podemos ponerle, no sé, hacer un predicado más, de paso para practicar for all, que se llame distancia mínima de un lugar a otro lugar, a los kilómetros, es eh, la distancia total de un lugar a otro lugar, kilómetros. Entonces, para... Déjenme pensar, para toda distancia de un punto a otro y con unos kilómetros, siempre y cuando exista todas las otras desde ese lugar, ¿sí? a, al mismo lugar. ¿Sí? O sea, esto tiene que quedar fijo. Pero que me dé otros kilómetros, otros km,
¿qué tiene que pasar? Que los kilómetros sean mayores o iguales a los otros kilómetros. Sí, es cierto. O sea, esto, ahí está. Perfecto. Sí, sí, sí. Les puse mal los nombres a las cosas. Esto es esto. Lugar, otro lugar, kilómetros. Okay. O sea, es para una distancia que exista, ¿sí? De un lugar a otro, todas las otras distancias que existan tienen que ser menores. O kilómetros tiene que ser mayor al resto. Sí, o sea, yo estos dos esto lo fijo, ¿sí? Porque este es mi punto de comparación. Y lo que hago es todo el resto, sí, el lugar y otro lugar. O sea, lo que hago acá es conseguir otros kilómetros por otras distancias, ¿sí? Por otros puntos intermedios. Y que ese kilómetro sea menor, ¿sí? Porque si no me va a dar la distancia más larga, menor igual, a los otros kilómetros. ¿Cierto? Bueno, los otros kilómetros sean mayores, iguales. Siempre me olvido cómo se hace el pitutito, al revés. O sea, los otros kilómetros, las otras distancias que conseguí sean mayores o sean iguales a esa. Y sin tener, creo que me falta un paréntesis, una coma, un punto en algún lugar. Muy bien, Seba. Ligar los kilómetros primero, sí. Tenés que ligar los kilómetros y el lugar y el otro lugar primero, porque los puntos son fijos y los kilómetros con los que vas a comparar son fijos y lo libre son los otros kilómetros con los que comparas. Este no lo tenía pensado hacerlo. Bueno, y ahora lo probamos, porque si no, hicimos todo esto al pedo. Distancia mínima, 2032. Sí, porque si se acuerdan, la otra era 2032 contra 2065. Pero bueno, eso sí, si te lo pide el enunciado. Ya, ahí va a depender. Buenísimo. Espero que haya servido como repaso, bueno, como otro ejercicio con recursividad, que haya servido como repaso para for all también, eso está bueno. Muy buena pregunta. ¿Alguna le quedó alguna pregunta? A ver. Bueno, Alexis creo que le respondí, lo de Damián también, lo deseo, ¿no? Ahora este tigre sí, no tendría. Buenísimo. Entonces, para seguir con estos temas, vamos de vuelta acá. Fuimos a Prolog. Vamos a seguir con listas. Último episodio de listas, final y final. Bueno, las listas las habíamos visto al principio, si se acuerdan, Sarasa, por acá. Acá. Podemos definirlas por comprensión, sí, que por extensión. Y sería el último. Tipo como que decimos por extensión. Y con Final podemos definirlas por comprensión, pero una cosa que habíamos visto que funcionaba, que podíamos hacer, era separar las listas en cabeza y cola. Bueno, y usando pattern matching para eso. Bueno, en Prolog se puede hacer lo mismo. Nosotros podemos separar las listas por cabeza y cola. ¿Sí? A diferencia de Haskell, como lo que se escribe es un poco distinto, ¿sí? O sea, en vez de escribir paréntesis x 2 puntos xs, básicamente escribo corchetes, ¿sí? Esto es una lista,
con una cabeza, pongo el pipe en vez del 2 puntos, y acá iría la variable que quiero que sea la cola. En este caso, como estoy haciendo el head, sería que no me importa. Y entonces con esto, con este patrón, yo puedo descomponer la cabeza de la cola de la lista. ¿Sí? ¿En qué casos me serviría eso? Y por ejemplo, si quiero saber el primero de una lista, o si quiero sacarle el primero. ¿Sí? Acá hay algo mal. Esto fue un copy-paste. Uy, ahora sí. El tail de XS, el tail es de esta lista, es XS, que es esto que estoy ligando acá. ¿Sí? Entonces, tipo, es bien simple, lo vamos a ir a probar, un toque a Prolog. Lo voy a traer de acá arriba. Y acá le ponemos lista con pattern. Y tenemos acá el caso del head. Básicamente lo que digo es, si machea contra una lista que tiene cabeza y cola, el primer elemento, el parámetro, es el primer elemento de la lista. Lo probamos y hacemos head de X para averiguar cuál es, o le podríamos preguntar si el head de X es 1 y me dice que sí, y si ahora le dijera, che, el head de 1, 2, 3 es 2, no, me dice que es falso. Sí, o sea, está viendo si esto concuerda con esto, o sea, no, nada nuevo, es lo mismo que veníamos haciendo. Lo mismo con tail, el tail de X es XS si la lista tiene una forma de algo que se descompone en cabeza y cola, y lo que me importa es la cola o el tail de la lista. Lo calculamos de nuevo, vemos acá, le preguntamos, che, ¿el tail de la lista esta es 2? No. Ah, ok. ¿El tail de esta lista es 2, 3? Sí. Perfecto. Che, ¿cuál es el tail de la lista? 2, 3. Funciona como como el resto de las cosas. Si quisieran, no sé, hacer un predicado, no sé, is empty, para saber si una lista es vacía, podrían poner, che, es empty si la lista es vacía. Ahora prueben is empty. La lista con 1, 2, 3, 4. Me dice que no. Y si lo pruebo con una lista vacía, me dice que es la lista vacía. ¿Sí? Entonces, efectivamente, también tenemos el patrón de la lista vacía. Que ese no me acuerdo si lo habíamos visto, pero estaba. Vamos a ir a un ejercicio tal vez un poco más picante. Supongan que queremos saber la longitud de una lista vacía. Queremos reimplementar len. ¿Cuál es la longitud de una lista vacía? Perdón, de una lista. Y si la lista es vacía, la longitud es 0. Bueno, vamos a probarlo. Longitud de la lista vacía. Longitud para ver qué onda. Me dice 0, buenísimo. Y si le dijera una lista con elementos, me va a decir que no sabe. ¿Por qué? Porque esto no machea con una lista con elementos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para calcular la longitud? Y vamos a poner el caso que sea una lista con elementos. Una lista con elementos es una lista que hace pattern matching con algo que se puede separar en cabeza y cola. Y con eso estoy diciendo que es una lista que tiene elementos. ¿Sí? Ahora, la longitud es, o de esta lista de 1, 2, 3, ¿cómo me doy cuenta? Es 2. Pero ¿qué hago mentalmente cuando hago 2? O en este caso, 3. Okay, pinto. O sea, lo que hago es pensar, bueno, ¿tiene elementos? Sí, es 1. Bueno, es 1 más los que quedan. ¿Tiene elementos? Sí, 2. Listo.
Siguiente 3 hasta que no hay más que 0. Entonces termino sumando 1 más 2 más 3, 0. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y dijimos que es la longitud es 1 más la longitud de la cola. Entonces hacemos esto, ¿no? Y lo probamos. A ver, make, no sé qué. Me tiró error, pero sí, no me importa. Me dice es falso. ¿Por qué? Y bueno, acá hay un par de explicaciones que es, bueno, acá hay un warning que eso no importa, pero lo siguiente sí es importante. Dice arithmetic longitud is not a function. Fíjense que como lo estoy usando a la derecha del is, espera que sea una función. Y che, longitud no es una función, es una relación. Entonces, ¿cómo hacemos para usar longitud? Anima. Ok, agrego el caso de la lista con un elemento. ¿Cómo sería? Una lista con un elemento sería así. Entonces la longitud de esto es 1. Listo. Ya está. Vamos. Y bueno, si queremos probarlo con lista de 2 elementos, hacemos lo mismo. La mierda. Chau. Lista con 2 elementos. Lo probamos con una lista de 2 elementos, a ver si está bien y... Uy, 2, perfecto. Pero si lo pruebo con 3, a ver si anda. No me anda. O sea, vemos que básicamente pasa el mismo problema que nos pasaba con el ancestro, ¿sí? O sea, yo lo puedo ir enumerando todos los niveles o podría hacer una definición recursiva. Y yo podría decir que la longitud de mi lista es 1, porque es este elemento el que estoy contando, más los que quedan, ¿sí? O sea, piensen que en este dibujito yo lo que hacía es la longitud, supongan que estos son elementos de una lista. La longitud de la lista hubiera sido este más todos los que quedaban. Y entonces es la longitud de una lista es es 1 por el primer elemento, más la longitud de los que quedan. Put cola. Entonces es 1 más la longitud de la cola, de los que están quedando en la lista. Sí, o sea, yo sé que acá hay muchos, pero no sé cuántos son. Sí, entonces lo que digo es, che, mirá, no sé, dame la longitud. Me llamo a mí mismo pidiéndome la longitud. Y ahora lo pruebo y me dice que es 3. ¿Por qué? Porque contó 1 acá, hizo, bueno, viene por acá, listo, 1. Esto viene con el elemento 1 y esto con la lista de 3, 4. Y dice, bueno, es la longitud de la lista con 3, 4 y da un número. Y bueno, trata de averiguarla. Viene acá, es la longitud de 3 como cabeza con la lista con el 4. Viene por acá, no sé qué. Le pide la lista del 4. ¿Cuál es la longitud de la lista con 4? Bueno, viene para acá, longitud de la lista con 4, cabeza 4, lista vacía, dice, es la longitud de la lista vacía más 1. Entonces, la longitud de la lista vacía es 0. Entonces, termina unificando esta longitud cola con 0. Longitud termina siendo 1 y después hace lo mismo. Bueno, es 1
2, 3, 4. ¿Sí? Es como si acá... 6. O sea, hace básicamente esto. Supongan esta lista. Dice 1 más estos dos. ¿Sí? Pero la longitud de estos dos, ¿qué es? Es 1 más la longitud de 48, que es el que queda. La longitud de esto, ¿cuál es? Y es 1 más la longitud de la lista vacía. ¿Esto qué es? 0. Entonces termina siendo 0 más 1. Ah, perfecto. Te devuelve un 1. Te liga un 1. 1 más 1, 2. Y entonces te termina devolviendo un 2. Y hace 2 más 1, 3. Y este es el resultado total, 3. Exactamente, el caso base es el de la lista vacía. ¿Cómo me doy cuenta rápidamente que el caso base es el de la lista vacía? Y porque este, que está acá, no tiene una llamada recursiva, no se llama a sí mismo. En cambio el otro, la otra cláusula, fíjense que se está llamando también al predicado, perdón, al predicado longitud. Sí, entonces es una cláusula que es recursiva, se llama a sí misma. Es 1 más la longitud de lo que quedaba. ¿Sí se ve esto? ¿Cómo termina funcionando? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos ok? ¿Murieron? Profe, no se escuchó nada. Y no había dicho nada. O sea, lo único que había preguntado era si, si se había entendido o si tenían dudas. Ah, quedamos todos en silencio. Sí, sin ninguna duda. En la facu esto es más fácil porque puedo verle la cara de Gastón me pegué un corchazo, o me dormí, o, o te entendí todo, dale más rápido, pero acá es como que está más difícil. Ok. Bueno, asumiría por ahora que entendieron. Vamos entonces a ir. Vamos a ir a otro ejemplo. Tal vez un toque más distinto. Va, similar y distinto, pero bueno. Vamos a ver cómo combinar esto con lo que habíamos visto antes y
Y nada, seguir progresando. Supongan, ¿sí?, que vamos a hacer ese ejemplo que les comenté, que era, supongan que tenemos actividades que salen plata, ¿sí? Y queremos saber cuáles podríamos hacer, ¿sí? O sea, qué combinaciones podríamos hacer con la plata que tenemos. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos la base de conocimiento, donde tenemos las actividades que existen, ¿sí? Ir al cine, ver Arjona, ver a ver Princesas on Ice, pool, bowling y demás. Suponiendo un contexto de no coronavirus. ¿Qué es el costo? Recursividad entra en el parcial o es algo como lógico que sabemos que existen pero evitan usarlo. Y alguien en algún momento creo que había preguntado si era lo último que vamos a ver de lógico. Sí, en temas vamos a ver la clase que viene algo más, pero que corresponde a como tips para darnos cuenta de si las soluciones son adecuadas. Entonces, nada, o sea, si bien no es un tema nuevo, es algo que estuvimos hablando y viendo en las anteriores clases, es como un repaso como para esas cosas que uno suele manquearla. Y nada, los tengan presente para el parcial. Y después con respecto a recursividad que entra en el parcial, o es como, si entra en el parcial o es como un funcional que sabemos que existe pero evitamos usarlo. En lógico yo creo que es más importante que en funcional saberlo por este tema de lo que vimos con por ejemplo, con lo del árbol genealógico, de que te da una opción más para, no sé, recorrer el grafo de un sentido u otro, darte más opciones. Es como más fundamental saberlo que en funcional, porque en funcional en general el resto de las cosas se pueden resolver con map, filter, all, any o algo más, entonces es muy raro usarlo. Pero en este caso, fíjate que lo estamos usando en algunos casos que tienen listas y en otros que no tienen listas. Por lo tanto, para mí recursividad en lógico es más importante saberlo que en funcional. ¿Sí? Porque nada, va a haber casos que no tienen que ver con listas que te va a servir y no tenés otra herramienta para resolverlo. Claro, o sea, tiene que ver con esto de que Prolog te da múltiples respuestas y puede analizar múltiples caminos. Entonces, por eso me parece más importante y suele haber más ejercicios de ese estilo. Ahora vamos a ver uno en particular que también lo vamos a hacer con recursividad y es uno de los puntos fuertes de lógico. De esto del análisis de múltiples respuestas. Espero más o menos haberte respondido a la pregunta. O sea, estaría mal usar recursividad para resolver algo que podrías haberlo hecho con un for all. Eso sí estaría mal. O resolverlo con recursividad en vez de usar un length. Entonces, tenemos estas actividades posibles, ¿sí? Y este es el costo por cada actividad. Probablemente esto haya montado con el tiempo, ¿sí? No sé, voy a cambiar a Arjona porque no me cae muy bien. Nada de eso. Vamos a poner YouTube. No me cae mejor. Bueno, entonces tenemos las actividades y los costos. Y queremos saber con cierta plata qué actividades podríamos hacer.
¿sí? Las actividades posibles que podríamos hacer en base a la plata que tenemos. ¿Sí? O sea, básicamente lo que me gustaría es algún predicado, por ejemplo, actividades posibles, preguntarle, che, mira, en esta lista de actividades, no sé, yo te doy cuáles podés hacer. Por ejemplo, no sé, si yo te doy el cine, te doy YouTube, te doy el pool, con 800 pesitos. ¿Cuáles puedo hacer? Decime. Sí, o en realidad le voy a dar más plata, porque 1750, le voy a dar 2000, 1200, creo. Son 300, 2300 por las dudas. Nada, como plata. 2300 no. Entonces, opciones posibles, sí. Puedo ir al cine, ir a YouTube. Puedo ir a YouTube y al pool. Puedo ir al cine y al pool. Pero no puedo hacer las tres. ¿Por qué? Porque no me alcanzan los 2.300 pesos para hacer las tres actividades. O podría no hacer ninguna. Sí, con 2.300 pesos, una acción posible es no hacer ninguna actividad. Sí, son como las dos posibles ramas, ¿no? ¿Se entiende más o menos la idea? Está bueno tener un ejemplo porque unos después les sirve como para probar qué es lo que anda. Yo me los voy a anotar, si no nos olvidamos, cuando lo probemos, a ver si nos da lo mismo. Cine, pool, cine, y la lista vacía. Bueno, ninguno me respondió, si les quedó claro, pero bueno. Creo que Seba me respondió. No sé si me respondió eso o me respondió antes. Bueno, entonces, ¿cómo arranco fácil? Y diciendo, la más fácil de resolver acá es, bueno, no me importa las actividades que me des, o no sé, si me das una lista vacía, o sea, si no tenés actividades, ¿cuáles son las actividades? Y la lista vacía. O sea, no importa la guita que tengas, si no hay actividades, las que podés hacer son ninguna. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a un caso más complejo. ¿Sí? O sea, fuimos por ese, que era tal vez el más fácil, y ahora vamos a ver qué onda. Uno más complejito. Es, por ejemplo, si quiero hacer las actividades posibles y tengo una actividad, entonces, este caso es el que iría por el cual tengo actividades. ¿Cómo lo hago? Y actividad, o sea, digo, cuando tengo actividades, que básicamente es, la puedo separar en cabeza y cola. Lo separo en cabeza y cola. Tengo una plata. Ahora, acuérdense, la última es la lista de actividades que yo voy a decir, ¿sí? Acá le voy a poner actividades, porque si no va a ser medio confuso. Pero o sea, estas van a ser las actividades posibles.
Entonces, ¿cuándo yo puedo hacer una de estas actividades? Y si mi plata me alcanza para hacer esta actividad. Si no tengo plata suficiente para esta actividad, tengo que descartarla. Entonces, una de mis condiciones va a ser, bueno, si el costo de esta actividad, esto tenía un costo, el costo es menor a la plata que tengo. O si no, puedo pensarlo como que la plata que tengo es mayor al costo. ¿Sí? Son cualquiera de las dos opciones. Ahora, si yo tengo plata suficiente, una de mis actividades es esta, ¿no? Es esta que analicé. Pero, perfecto, o sea, lo que dice es, tengo la plata suficiente, entonces la incluyo. Ahora, quiero ver el resto de las actividades posibles y el resto de las que voy a meter en la lista. ¿Y de dónde las saco? Y de actividades posibles. Voy a pasar las que quedaron, ¿sí? Estas que están acá. O sea, yo ya analicé la primera y ahora le paso las que quedan, las que estaban en la cola. Y ahora le paso la plata, ¿no? Lo hacemos así, le probamos. La metí a un singleton variable de otra cosa y ahora lo probamos a ver qué onda. Actividades posibles. Dijimos cine YouTube con 2300. Actividades posibles. Vamos a ver si nos da lo que queremos. Y me dice cine, YouTube y cine, YouTube y pool. Che, ¿qué onda? Yo no puedo hacer las tres a la vez. ¿Qué está pasando acá? O sea, che, ¿por qué me dijo una de más? ¿Qué no hice? Plata menos costo, exactamente. Muy bien, no tendrías que restar la plata cuando chequeas que podés con una. Exactamente, yo las siguientes tengo que chequearlas con menos plata, sí, tipo, no puedo decirle, sí, yo te la pago. No, es nueva plata. Entonces, plata restante es la plata que tenía menos lo que costó esa actividad, porque dije que la podía hacer. Entonces ahora, vamos a probarlo de nuevo. Hacer la misma consulta y nos dio falso. ¿Qué pasó acá? Y bueno, vamos a analizarlo. Yo arranqué con 2.300 pesos y le pregunté por el cine, YouTube y el pool. Me da 2.300. Sí, o sea, pregunto, el costo del cine. El costo del cine era, como vimos acá, 400. Entonces, ¿la plata que tengo es mayor a 400? Sí, es mayor, perfecto. Bueno, restala, quédate con lo que sigue y lo resta. Dijimos que era 2.300 menos 400 son 1.900. Si no hice mal la cuenta. Le pregunto, che, mira, ¿podés ir a las actividades posibles para YouTube y el pool con 1.900? Ah, bueno. Me fijo y entro de nuevo. Bueno, 1.900 tengo. Puedo hacer YouTube. Y a ver cuánto salía YouTube. 1.750, perfecto. Puedo hacerlo porque tengo 1.900. Hago la resta, me da 150 y ahora pregunto, che, ¿puedo hacer ir al pool con 150 pesos? Y se fija, viene acá, el pool está a 350, tengo 150 y esto me da falso. Y como yo lo llamé de forma recursiva, cuando yo llamé a actividades posibles con 150 pesos y pasándole el pool,
Esto me da falso, por lo tanto, todo se hace falso. Entonces, por eso me da un falso, ¿sí? Porque no le alcanzó para ir al pool. O sea, si yo le hubiera dado más platita, creo, tal vez no. Ahí está. Si le doy más plata, ahí sí me dice que está bien. ¿Por qué? Porque pudo ir a las 3. Pero acá el problema, yo no quería ir en que vaya a las 3. Entonces, como bien dicen por ahí, Damián, en el caso de que la primera sea falsa, el resto de la cola no se analizaría, ¿no? Exactamente. Yo acá lo analicé en el final, pero si yo le hubiera dado una actividad que salía menos, tipo, no sé, le decía que vaya a ver YouTube y el pool con 1.300 pesos, me va a decir falso porque ya de una YouTube no lo puede pagar. Entonces, ¿qué me falta? El otro caso, el caso de que, bueno, mirá, si no tenés, si no tenés plata o en realidad es más que nada, no importa, seguite fijando si hay actividades disponibles con esta plata que tengo. Sí, o sea, es, si tengo plata, entra. Y si no, busca. Entonces, vamos a ir acá. ¿Ustedes qué me dicen de hacer? ¿Alguno se anima? Mientras yo escribo. Actividad. Si se actualizó, aún no se animó. Em, O sea, básicamente, ahora lo que tengo que decirle es que, ¿qué hacemos? Si no tenemos plata para hacer esa actividad, si no tenemos plata, probamos. Si no tenemos plata, ¿qué pasa? Si no tenemos plata, fíjate, posibles. O sea, si no hay plata, y bueno, las actividades posibles van a ser las que puedas hacer con el resto. ¿Sí? O sea, siempre y cuando las gastes. O sea, si no tengo plata, bueno, no la voy a agregar, la que quise. O sea, si no hay plata para hacer esa actividad, la ignoro y voy a la siguiente. Vamos a recargarlo. Y ahora sí, a ver si de una vez por todas anda esto. Tuvimos suerte. Mentira, no es suerte, lo estuvimos pensando. ¿Dónde estaba? YouTube con 2000. Sí, 300. Vemos que ahora nos dice cine y YouTube. Y bueno, nos dice ahí cine y YouTube un par de veces. Cine, pool, YouTube, pool, YouTube.
Como que me da varias opciones. O sea, ¿por qué me dice cine y YouTube varias veces? Tendría que pensarlo, pero a ver. Vamos a ver. Actividad, actividad, actividad. Claro, o sea, el tema es así, porque soy un gil y le puse un guión bajo. Creo que era, que me dio falopa. Sí. Cine y YouTube. Sí, o sea, me había dado algo distinto porque acá había puesto un guión bajo, entonces actividad lo ligaba con todos los costos que existen, le comparaba la plata, o sea, no había una relación entre el primer elemento. Ahora, fíjense que nos dio cine y YouTube al menos. Sí, ok, bien. Algo funcionó. Pero, ¿era lo que queríamos? Habíamos puesto que tenía que ser la lista vacía o cine y YouTube, esa la cumplió, o cine y pool. Y YouTube y pool. Entonces, acá hay algo que está mal. Sí, hay algo que no contemplamos. Sí, es lo que no contemplamos, lo que no pensamos es que en realidad para usar otras, o sea, tenemos dos opciones. El caso que tengo plata, que es, eso sí va a ir a la lista, ¿sí? Y voy a seguir con las restantes y me va a cambiar la plata. O tengo dos casos, otros dos casos más. El caso donde tengo plata, pero no me importa esa actividad, o sea, la descarto. Y el caso donde no tengo plata y la descarto. O sea, ese básicamente, en resumen, el caso donde la descarto, la primera actividad, independientemente si tengo plata o no. Que es este. Este caso es el de descartarla. Nosotros solo la estábamos descartando si no teníamos plata. Pero en realidad podría no querer ir a ver a alguien, no sé, a, podría no querer ir al cine, podría no querer ir al pool. Entonces, aunque tenga toda la plata del mundo. Sí, ojalá, pero no. Entonces, lo que tengo que sacarle es esta restricción, que está de más, puedo volarla. Porque independientemente si tengo plata o no tengo plata, podría ignorar esa actividad. Voy a ponerle ahora sí un guión bajo porque esto no lo uso. Y lo pruebo. Y ahora me dice cine YouTube, cine pool, perfecto. Cine solo, sí, porque descarto las otras dos. YouTube y el pool, buenísimo. YouTube solo, el pool solo. Y la lista vacía. ¿Por qué? Porque en algún momento descarté todas y terminé llegando a la lista vacía. Uf. Fíjense que con esto de la recursividad podemos hacer un montón de cosas. Fíjense todo el gran poder que tiene Prolog combinado con las múltiples respuestas con la recursividad. Me puede dar todas las opciones en base a un criterio. Esto es súper poderoso, súper importante y no sé. Es como una de las grandes cosas de lógico es las múltiples respuestas y esa posibilidad de que con reglas sencillas te deja ir por múltiples caminos a la vez. Este sí, hay que digerirlo. Es como, a ver, cuesta. Hay que llevar su tiempito. Es como esta imagen. Sí. Caption this memory. Tipo, no sé, este es el caso de Ancestro. No, bueno, no puedo escribirlo en cada uno. Si lo quisiera escribir en cada uno sería el de Ancestro. Y acá está el de Coso, el de recién.
¿Qué magia oscura es esta? Sí, sí, se me vienen a la mente muchos memes tipo el de cosas. Sí, este hay que digerirlo. Sí, sí, este lleva tiempo, quería que lo veamos, pero es una cuestión de verlo, el video un par de veces, probarlo, ver cómo funciona de una vez, de otra, es como así. Eh, nada, eso, va a llevar tiempo digerirlo, pero fíjense que como una definición bien simple de una cláusula para la lista vacía, que es el caso base, y dos cláusulas recursivas, logramos tener una solución que le doy guita a una lista de cosas y me dice, che, mira, podés hacer esto, esto, otro, esto, otro. Y nada, como súper potente, combinar las múltiples respuestas con la recursividad te da estas posibilidades gigantes. Menos mal que dijo que no entran en parcial. No, yo jamás dije eso. Al contrario, justo es una cosa de las que suele aparecer en los parciales, tipo algún ejercicio así medio recursivo, tal vez no este, pero alguno suele aparecer. No significa que no vaya a aparecer este. No suele, dije. Por las dudas ya se lo aclaro antes que nada. Pero sí mínimo suele aparecer uno de tipo ancestro o el que vimos antes de la distancia, de eso seguro, seguro aparece. De este podría aparecer o no, pero nada, es como... Igual, una vez que entendieron este, no hay otra cosa rara. Tipo, es... Bueno, ya más o menos sé cómo hacerlo y suele ir por ahí, tipo, o le damos plata o le damos otra cosa, pero no suele haber otras opciones. Eh, es como no suele irse más que esto. Bueno, trate de que no. Me extorsionan. Entonces, resumen rápido, caso base, caso recursivo. En las listas podemos hacer pattern matching para descomponerlas en cabeza cola y decir, bueno, es una lista con al menos un elemento, podría tener más. ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos? Bueno, recursividad, caso base, caso recursivo. Sí, en general en Prolog van a tener un caso base, sí, a diferencia en funcional que tal vez tenía un caso recursivo, no sé, y ningún caso base. Por ejemplo, los que generaban listas infinitas tenían solo caso recursivo y no había caso base. Acá sí va a haber al menos un caso base. Eh, Otros ejercicios que pueden hacer para practicar recursividad, no sé, es tratar de implementar factorial, Fibonacci, Member. Sí, Member es un ejercicio donde tenés que implementar recursividad con esto de listas, con pattern matching, también lo pueden hacer. Creo que igual está en el apunte el de Member, así que tampoco sería un gran, o sea, un ejercicio que no puedan ver la solución. Pero creo que en el apunte está. Yo lo voy a dejar linkeado. Y bueno, para la clase que viene, sí, que ya es el simulacro, vamos a hacer el mismo esquema que la otra vez. Seguramente hagamos media hora de lo que es errores comunes que suelen aparecer, ¿sí? En general, como para que los tengan en cuenta y lo vean. ¿Sí? Y no tanto el repaso, ¿sí? Eso de los errores comunes. Después dedicarle un rato, no sé, como hasta las
5 menos cuarto para que hagan el simulacro y traten de resolverlo. Vamos a agarrar un parcial. O tal vez si lo hacemos hasta 4:30, tal vez les mandamos antes el enunciado para que lo vean y traten de hacerlo, pero no quiero cargarlos con demasiadas cosas porque mi idea es mandarles ahora un TP individual, ¿sí? Y la fecha de entrega va a ser el domingo que viene, o sea, no mañana, sino el que le sigue. Sí, re loquito, mañana tienen que entregarme. El chabón no había entendido nada. No, va a haber solo individual. Lo que tal vez que falta definir es si lo hablan un cacho con su tutor un rato o algo durante el simulacro, pero no, va a ser individual o de a dos. Pero nada, eso ya en un ratito se los termino de confirmar. Y la idea es que lo entreguen, que el plazo de entrega sea el domingo que viene y que el sábado puedan preguntar cosas y sacarse dudas sobre STP o sobre el simulacro que les mandemos o lo que sea, como para ir cerrando lógico, pero con los temas ya estaríamos con todos. Queda eso de los errores comunes que les va a servir para ustedes. Y el sábado que viene no, pero el que sigue es el parcial, o sea, el 29 es el parcial de lógico. Así que bueno, no se duerman, traten de repasar todo. Yo voy a ver de hoy subirles todo lo más pronto posible, así ya pueden encararlo. Lunes feriado, traten de aprovecharlo, sea para dormir y hacer el TP, ambas cosas. Nada, fíjense. Pero nada, eso. Y cualquier duda vayan preguntando al Discord, ¿sí? Tipo al canal de consultas, o a su ayudante y demás. Y nada, vamos viendo. De mi parte, nada más. No sé si alguien tiene alguna pregunta. TP trata sobre los temas que serían para el parcial o los últimos que vimos. En general de lo que trata para el parcial, sí. O sea, en general como que abarca un poco de todo. No de esta parte en particular. Sino que es algo más integral con distintas cositas que es como un parcial cortito. O no tan cortito. Un parcial, podría. O sea, tiene complejidad parecida a la de un parcial, podríamos decir. Y dije parecida, no significa después, no, Gastón, pero el trabajo práctico no tenía recursividad, entonces el parcial no tiene recursividad. No, no, no. Nada, eso. Bueno, de mi parte estoy. Si alguno tiene alguna duda, por acá. Quedo un rato más. Y si no, hasta el sábado que viene y les voy avisando apenas está todo. Chau, chau. Buen fin de a todos, al resto, a los que se vayan yendo.